Busquen en sus Biblias, hermanos, el libro de 1 Timoteo, capítulo 3. Mientras lo van buscando, se van poniendo de pie para dar mayor reverencia a la palabra de Dios. Un versículo que me llegó a la mente con relación al coro es este pasaje que dice la palabra de Dios, que Cristo dice que al que a él viene, ¿qué hace el Señor? No le echa fuera. Entonces, viene, el que venga al coro a ensayar, o sea, a ser admitido, no va a ser echado fuera. Así que ya ustedes saben, hermanos, si usted cantaba antes y ya no está cantando y quiere reintegrarse, venga a reintegrarse. Necesitamos gente veterana, gente ya experimentada, y también necesitamos gente nueva, voces nuevas. Así que es igual que la salvación, es para todos. Para todo aquel que cree que Dios puede hacer algo con su voz, pues venga al coro. Bien. El que hable puede cantar. El que habla puede cantar, así mismo es. 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esta mañana vamos a estudiar un mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios, extraído de 1 Timoteo, siguiendo otra serie de enseñanzas a través de los libros de la Biblia, bajo el título Aprobados en Cristo. Aprobados en Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre celestial, gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros en momentos de alegría, de gozo y en medio del dolor. Y Padre celestial, queremos que tú estés con nosotros también ahora, para que, Señor, tú te glorifiques a través de tu palabra. Tú, Señor, nos ministre, nos enseñe, nos redarguya de pecado, nos corrija cualquier área de nuestra vida que necesita ser corregida, para que podamos, Señor, ser personas que te glorifiquen y sobre todo ser personas aprobadas por ti. Padre, trae edificación a tu pueblo esta mañana, trae salvación a alguna más en Cristo. Rogamos por el pastor Agüero allá en Perú, úsalo con poder y glorifícate también a través de él en esta mañana, Señor. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Aprobados en Cristo es el tema de este mensaje extraído de este libro de 1 Timoteo. Estos tres libros, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son conocidos en la Biblia como las epístolas pastorales. Recuerden que la palabra epístola, ¿qué significa? Carta. Algunas personas se confunden y creen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Pero no, las epístolas son cartas que los apóstoles enviaban a las iglesias para ser leídas en todas las iglesias y que después formaron parte del canon bíblico de las Sagradas Escrituras, o la lista de libros inspirados por Dios. Y 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son cartas o epístolas pastorales. Se les llaman pastorales porque fueron escritas por Pablo a pastores. Tito, Timoteo eran pastores, y estas cartas tratan acerca del orden y de la disciplina de la iglesia. Pero también estas tres cartas fueron las últimas que el apóstol Pablo escribió y que están, que se recogen en la palabra de Dios. Quizás Pablo escribió otras cartas, pero estas fueron las últimas tres cartas inspiradas por Dios que Pablo escribió antes de morir martirizado en Roma en el año 64 después de Cristo, a manos del emperador romano Nerón. Pablo fue arrestado y encarcelado en Roma 2 veces. El primer encarcelamiento lo encontramos en el libro de Hechos. Al final del libro de Hechos encontramos que Pablo apeló a César, fue llevado ante César y luego aparentemente fue puesto en libertad.
y posteriormente, ¿verdad?, sería otra vez arrestado, encarcelado y martirizado por el emperador romano Nerón. Pablo le escribe esta carta a el joven pastor Timoteo. Timoteo era uno de los colaboradores más cercanos en el ministerio de Pablo. De hecho, Pablo le llama, ¿cómo le llama Pablo a Timoteo? Verdadero hijo en la fe. El nombre de Timoteo se menciona 20 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, lo que indica que este hombre, este joven y después hombre, fue muy importante tanto para la vida de Pablo como para la iglesia de aquella época. Y el Nuevo Testamento nos da muchos detalles acerca de la vida de este hombre de Dios, Timoteo. Note en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 5, 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este muchacho, ¿verdad?, fue criado en un hogar cristiano. Su mamá y su abuela eran creyentes en Cristo Jesús. Este muchacho fue también instruido en las Escrituras. En 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue instruido desde la niñez en la palabra de Dios y posteriormente Timoteo, a través de esa educación cristiana, conoció a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Quizás su mamá o su abuela lo guiaron a Cristo, no sabemos, pero lo que sabemos es que Timoteo, ¿verdad?, conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y miren lo que encontramos de Timoteo en el libro de Hechos, el capítulo 16, por favor, libro de Hechos, capítulo 16 y los versículos del 1 al 3, encontramos la primera referencia en la Biblia sobre Timoteo. En Hechos 16 y los versículos del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Encontramos que el niño Timoteo, que fue instruido en su hogar, en la palabra de Dios, el niño Timoteo se convirtió a Cristo y el niño Timoteo creció como adolescente, ahora como joven y ahora cristiano, y era de buen testimonio en la iglesia, servía al Señor en su iglesia local. Y Pablo y Silas, que se encontraban en su segundo viaje misionero, pasaron por Derbe y Listra, conocieron a este joven, preguntaron a los hermanos por él, todos daban testimonio de este joven, y Pablo lo reclutó para que formara parte de su equipo misionero. Y a partir de ese momento, Timoteo fue un colaborador, un compañero del apóstol Pablo en el ministerio. Más adelante, ¿verdad?, 15 años después, Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Ya Timoteo era todavía joven, pero era un joven adulto, ya unos 30, 35 años de edad. Y ahora Timoteo ya era más maduro y ahora era pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le escribe esta carta para animarle en la fe, para instruirle, ¿verdad?, y ayudarle a él poder conducirse correctamente en el ministerio y poder conducir correctamente la iglesia de Cristo. Pablo le escribe esta carta de 1 Timoteo para, como ya leímos al principio, para que Timoteo aprendiera a cómo conducirse y a cómo conducir la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte de la verdad. Lo que Pablo quería, en otras palabras, hermanos, a través de esta carta de 1 Timoteo, era que su hijo en la fe
se convirtiera en un ministro de Dios aprobado. Que Timoteo se convirtiera en un ministro aprobado por Dios. Hermano, qué importante es ser aprobado en la vida, ¿sí o no? Qué importante que seamos personas aprobadas por los demás. Eso es importante. Hay gente que no valora eso, pero los seres humanos debemos sentirnos aprobados, ¿verdad? Uno tiene una conciencia. Aquí se usa mucho la palabra conciencia en esta carta. La conciencia te dice, mira, hay un problema, porque si todo el mundo te ve mal, si tú no le caes bien a nadie, entonces no puede ser que el problema sea la gente, quizás sea un problema interno, ¿sí o no? Hay muchas personas ciegas que a todo el mundo le caen mal, van al trabajo y a todo el mundo le cae mal en la oficina, en la casa nadie lo soporta, en la iglesia ni se diga, en el vecindario nadie quiere saber de ese vecino, y ellos siempre están echando la culpa a los demás, ¿sí o no? No, que son la gente no entiende, la gente son así. Pero papá, si nadie te aprueba, hay un problema contigo. Tú tienes que revisarte. Hay un problema contigo. Hay algo que no anda bien en tu vida. No puede ser, ¿verdad?, que la mayoría de la gente no te soporte. Tú tienes que abrir tus ojos y verte a ti mismo como tú eres en realidad. Es importante ser aprobado por las personas, pero más importante es ser aprobado por Dios. Más importante es que Dios nos sonría a nosotros y que Dios diga, como dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia. Estoy satisfecho, estoy contento contigo como cristiano, como hijo mío, porque tú eres una persona aprobada por mí. Qué importante es ser aprobado por Dios. Y la Biblia nos habla acerca de la importancia para el creyente de tener en su vida la aprobación de Dios. Considere, por favor, hermanos, los siguientes pasajes. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón que, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús fue un hombre, ¿cómo? Aprobado por Dios. Fue un hombre aprobado por Dios. Y él se preocupó siempre de que si alguien lo debía aprobar, era su Padre Celestial, ¿sí o no? Él siempre vivió para la aprobación de su Padre Celestial. Y siempre le decía a la gente, yo no vine a esta tierra a hacer ¿qué? Mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Cristo vivió para cumplir la voluntad del Padre. Cristo vivió para agradar al Padre. Y como esa fue su meta, lo cumplió, lo logró. Y al final Dios el Padre lo recibió en gloria como aquel hijo amado que hizo la voluntad de su Padre y recibió esa aprobación de parte del Padre, ¿verdad? Y ahora el Padre lo ha exaltado hacia lo sumo, ¿verdad? Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille, se doble toda rodilla, ¿sí o no? Eso habla de la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque fue aprobado por Dios. El Padre se sintió satisfecho con la vida y con la obra que su Hijo hizo en la cruz y durante toda su vida terrenal. Romanos capítulo 14, por favor, y el versículo 18. Romanos 14, 18. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado, ¿por quién? Por los hombres. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿La aprobación
¿De Dios o la de los hombres? La de Dios. Pero hermano, usted estaría de acuerdo conmigo si yo le digo que aquella persona que es aprobada por Dios siempre va a ser aprobada por ¿quién? Por los hombres. Aunque los hombres no se lo quieran decir, ¿sí o no? Aunque no quieran admitirlo, pero va a contar con la aprobación de los demás. Eso no es verdad. De que, no, aunque la gente, yo le caigo mal a la gente en la iglesia, pero a Dios yo le caigo bien. Eso no es así. Porque esa es la palabra de Dios en 1 de Juan, que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien nunca hemos visto? ¿O usted ha visto a Dios? O sea, físicamente a Dios nadie lo ha visto. Usted tiene una relación espiritual con Dios a través de Jesucristo, pero nadie ha visto a Dios físicamente, porque Dios no puede ser visto porque no tiene cuerpo. Ni siquiera Cristo, que tuvo cuerpo, lo vimos porque Él murió y resucitó y está en el cielo y algún día regresará y en ese momento lo vamos a ver cara a cara, pero todavía le amamos sin haberle visto, dice el apóstol Pedro. Pero a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y que no ha visto y aborrece a tu hermano a quien ves todos los días? Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú eres aprobado por Dios, pero aunque eres desaprobado por los hombres? Eso no es verdad, es imposible. Una persona que es aprobada por Dios, una persona que se esfuerza por ser aprobada por Dios, va a ser siempre aprobada por los demás, aunque los demás no lo digan o no lo admitan. Recuerde que Cristo le dijo, ¿verdad?, a los discípulos en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi nombre o mi causa que os persigan y digan toda clase de mal de vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Si alguien es aprobado por Dios y los demás no le dan su aprobación, están mintiendo. Pero si tú eres aprobado por Dios, también serás aprobado por los hombres. 2 Corintios 10, 18, otro principio bíblico sobre la aprobación de Dios. 2 Corintios 10, 18. Versículo 17, 2 Corintios 10, 17, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermano, eso se ve muy feo y no es de creyentes estar siempre porque yo hice esto, yo soy el mejor. No, eso no es de creyentes, hermanos. Juan el Bautista, dice la Biblia que fue el hombre, Cristo dijo de él. Cristo le preguntó a la gente: ¿a quién ustedes fueron a ver al desierto? ¿Recuerdan esa ocasión? ¿A quién ustedes fueron a ver al desierto? ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Con ropa elegante, tenía unos trajes elegantes, iba en un jet privado, ¿verdad? Así se manejaba Juan el Bautista. ¿Cómo andaba Juan el Bautista ataviado y se manejaba? Andaba, ¿verdad?, con ropa bien humilde, andaba comiendo langosta. Pero usted sabe que langosta es estos grillos, ¿verdad? No es comiendo comida fina y miel y andaba despeinado quizás y andaba con ropa muy humilde, ¿verdad? Sencilla. Pero toda la gente iba a escuchar a este hombre hablar. La gente estaba asombrada por este hombre. No por su apariencia, sino por la palabra que él predicaba y la convicción que tenía. Y Cristo dijo de él: aún en el momento en que Juan dudó de Cristo y envió a sus discípulos a preguntarle si Cristo era el que había de venir o habríamos de esperar a otro, quizás los discípulos dijeron: pero este hombre ahora está dudando. Pero Cristo dijo: ustedes no saben que Juan es el último de los profetas y es el hombre más grande que ha nacido de mujer en esta tierra. Dijo Cristo de Juan el Bautista: no ha nacido un hombre más grande que en el reino de Dios que Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la expresión que marcó la vida de Juan el Bautista? Es necesario que él, hablando de Cristo, crezca y que yo mengue. Esas son la gente que van a recibir la alabanza de Dios. No son gente que están buscando que todo el mundo esté mirándolo a él. No, quieren que miren a Cristo en él.
Son gente que quieren que la gloria sea dada para Dios a través de ellos. A Dios sean dadas las glorias. Son gente que no se alaba a sí mismo, sino que son alabados por el Señor. La máxima aprobación que podemos recibir en esta tierra proviene del cielo. Y mira también otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, los parámetros de aprobación de Dios son superiores a los del mundo. Los parámetros de la aprobación de Dios son superiores a los parámetros del mundo. ¿Qué alaba el mundo? El Señor dice en su palabra, en Jeremías, no se alabe el fuerte, ¿verdad?, en su fuerza. No se alabe el sabio, sino alábese el que ha de alabarse. ¿En qué? En conocerme y guardar mis mandamientos. En andar humildemente frente a mí. O sea, los parámetros de Dios no son los mismos del mundo. Los parámetros de aprobación de Dios son superiores, son más exigentes que los parámetros del mundo. ¿Y cuál es la razón de eso? Pablo dice, porque el Señor, ¿qué mira? ¿Qué prueba? Nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros motivos. La gente solo puede ver lo que está de afuera. Un ejemplo muy claro en la Biblia, David. ¿Recuerda a David? David y Saúl, un contraste muy fuerte, dos reyes, los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Físicamente, externamente, ¿cuál de los dos, entre Saúl y David, era el más apto para ser aprobado por la gente? Saúl. Humanamente hablando, ¿quién tenía mayores capacidades físicas, verdad? Y en todas las palabras, que para ser rey, Saúl. De hecho, cuando fueron a elegir rey y vieron a Saúl, la gente de una vez le apoyó. Sin embargo, cuando Samuel va a elegir a David, el último que él pensaba que iba a ser la elección de Dios era David, ¿sí o no? Porque ya Samuel tenía los parámetros que todos tenemos, que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Samuel, no mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Jehová mira que el corazón. Los parámetros de Dios son superiores, son más exigentes, pero son más reales, porque al final de cuentas, ¿quién terminó siendo el mejor rey? ¿David o Saúl? David. Dios no se equivoca, porque Dios conoce el corazón. Dios prueba las motivaciones y las intenciones nuestras. Así que es importante que la gente nos apruebe, pero más importante es contar con la aprobación divina. Y Pablo le escribe a Timoteo estas cartas para que Timoteo pudiera ser un obrero aprobado por Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. Usted lo conoce, este versículo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos procurar, hermanos, esforzarnos cada día por contar con la aprobación de nuestro Padre Celestial. En 1 Timoteo, la palabra clave que más se repite es la palabra mandamiento o mandato o mando, manda. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Mandases a algunos, ¿verdad? Dice, como te rogué para que mandases a algunos. Usa la palabra también mandamiento continuamente. En el capítulo 1 y el versículo
5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. En el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Entonces vemos que esa palabra se repite mucho en este libro de Primera de Timoteo. Hermano, Dios no es un Dios para estar dando meramente sugerencias. Dios da mandamientos. Amén. Dios da mandatos. ¿Puede Él hacerlo? ¿Tiene Dios la autoridad para mandar? Claro que sí. Porque por Él estamos aquí. Porque todo fue hecho por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es la autoridad máxima sobre la tierra. Dios es el dueño del cielo y la tierra. El Señor tiene la potestad de mandar y ser obedecido. Porque todas las cosas fueron creadas por Él. Y algún día todos daremos cuenta delante de Él. Dios, que es el creador del cielo y la tierra, el dador de la vida, tiene potestad sobre la vida, tiene potestad sobre la muerte. Dios es la autoridad suprema. Y Dios, como el creador de la vida y como el creador de la iglesia, tiene potestad de decir cómo se deben hacer las cosas. Y Dios nos ha dado en su palabra claramente las indicaciones de cuál es su voluntad. Cuál es su voluntad, lo que Dios quiere, lo que Dios exige. Mira la conclusión a la que llegó Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, cuando Salomón experimentó toda la vida, todos los placeres de la vida, todos los conocimientos de la vida. Salomón, al final de su vida, oye la conclusión a que él llega en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Oye la conclusión a la que llega el predicador, como él se hace llamar en Eclesiastés. Así dice: el fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es que el todo del hombre. Muy parecido a lo que Cristo dice más adelante, cuando Él dice que la vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que posee. Ahora, aquí Salomón está diciendo que la vida del hombre consiste en dos cosas solamente: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿O no fue eso lo que Dios le mandó a Josué, su siervo? Mira que te sugiero, mira que te propongo, no, él dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que se esfuerce y sea valiente ¿en qué? En cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Para qué? Para que seas prosperado y todo lo que hagas te salga bien. Hermano, Dios quiere que al ser humano que Él creó le vaya bien en la vida. Amén. Dios quiere que al creyente le vaya como bien. Dios quiere que la iglesia que Él compró con su sangre y que Él diseñó y planificó marche bien. Dios quiere que el matrimonio que Él estableció en el principio marche bien. Dios quiere que la familia que Él estableció marche bien. La sociedad marche bien. Dios quiere que las cosas marchen bien, y para eso, para que las cosas marchen bien, Él nos ha dado indicaciones precisas de cómo hacer las cosas para que todo marche como bien. Para que Él pueda probar en esas fábricas, ¿verdad?, que hacen equipos y en todas las cosas. Hay un departamento que se encarga de aprobar los productos, ¿sí o no?, que se están fabricando. Y antes de despachar esos productos, tiene que pasar por un examen riguroso de calidad, ¿sí o no?, para entonces poder ser despachado y ser vendido a la sociedad.
Y aquellos productos que no son aprobados, son desaprobados, no son vendidos. ¿Por qué? Porque no cuentan con las características de calidad que busca la empresa. Hermano, Dios es un Dios que todo lo aprueba o desaprueba. Y para eso, para recordarnos lo que Él aprueba y desaprueba, nos ha dado su ley. Amén. Y la ley de Dios está compuesta ¿por qué? Por mandamientos, ¿sí o no? Mandamientos. Hay una ley escrita, que es la palabra de Dios, que es perfecta. Amén. La ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. Y está la ley escrita en nuestros corazones, que es la conciencia. Pero Dios nos ha dado su ley, sus mandatos, nos ha dado las indicaciones para que hagamos las cosas a la manera de Dios y nos pueda ir bien, de la manera que Él aprueba. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y dándole los mandamientos de Dios, los mandatos del Señor de la iglesia, para que su iglesia y para Él como ministro sean aprobados y bendecidos por el Señor. Por el Señor. Ahora hay tres áreas muy importantes en la vida cristiana que deben contar con la aprobación de Dios. Y son tres áreas que encontramos aquí en 1 Timoteo. En primer lugar, vamos a ver un mensaje que Dios aprueba. Un mensaje que Dios aprueba. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1, 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, hay un mensaje que Dios no aprueba. Y también hay un mensaje que Él aprueba. ¿Cuál es el mensaje que Él no aprueba? Diferente doctrina. Diferente doctrina. ¿Cuáles son las diferentes doctrinas que Pablo menciona aquí que estaban amenazando a la iglesia en Éfeso? Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Dice aquí, fábulas y genealogías. El judaísmo estaba lleno, el judaísmo que ya no era la religión bíblica, el judaísmo se había desviado completamente de la palabra de Dios. Para la época de Jesús, cuando Cristo vino, encontró que el pueblo de Israel estaba siguiendo una religión que ya estaba completamente distanciada de la palabra de Dios. Por eso que fueron sus palabras tan fuertes hacia los líderes religiosos de su pueblo, de Israel. Los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban enseñando a la gente mandamientos de hombres como si fuera mandamientos de Dios. Eran ciegos, guías de ciegos, ¿sí o no? Eran personas que estaban guiando al pueblo con sus mandamientos y estaban descuidando y se estaban alejando de la palabra de Dios. Y el judaísmo, ¿verdad?, que imperaba en la época de Jesús, el judaísmo en la época de Pablo y hoy día está plagado, ¿saben qué? De fábulas, de historias de los rabinos, que los rabinos hacían unas historias, ¿verdad? Tomaban las escrituras y la interpretaban de manera alegórica. O sea, cuando decía que David tomó la onda, eso significa que él tomó, ¿verdad?, una mujer, se casó con ella y el matrimonio entonces simboliza esa onda para destruir los gigantes y que cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, o sea, le daban una interpretación alegórica, simbólica y hacían unas historias muy fantasiosas de la palabra de Dios y escribieron los rabinos un material grandísimo de documentos que hasta el día de hoy, eso es lo que los judíos más veneran, más que las escrituras. Veneran las tradiciones orales rabínicas, que están plagadas de historias fantasiosas y todas esas cosas, de ángeles que no aparecen en la Biblia, genealogías interminables.
Y estas cosas estaban amenazando a la iglesia. Y Pablo dice, mira, dile a ellos que no presten atención a esas fábulas, esas genealogías del judaísmo. ¿Qué más estaba afectando la doctrina? En el versículo 5, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, específicamente en el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Versículo 5, no lo leí, pero habla acerca del que el objetivo de los mandamientos, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo resumió la ley en dos cosas: amarle a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los últimos 6 de los 10 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Y Pablo dice después en Romanos que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Si tú amas a Dios, tú no vas a hacer nada en contra de Dios. Si tú amas a los demás, tú no vas a herir, a matar, a robar, a envidiar, a codiciar lo ajeno. El objetivo de la ley es el amor. Pero esta gente estaba tratando de obligar a los cristianos a guardar todos los mandamientos, aun aquellos que ya no tenían sentido para guardarlos, y estaban diciéndole que si tú no guardabas los mandamientos, entonces tu salvación estaba incompleta. Que para ser aprobado por Dios necesitabas creer en Jesucristo y también guardar todos los mandamientos de la ley. Eso se llama legalismo. Legalismo, no. La salvación no es por obras, amén. La salvación es por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. El Señor nos exige guardar todos los mandamientos para ser aprobados y ser salvos. Cristo guardó toda la ley por ti y por mí. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo, esa aprobación que Cristo recibió del Padre por guardar toda la ley, la recibimos por fe, por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios. Dios nos acepta, nos recibe por su gracia, no conforme a otras obras, sino conforme a las obras de aquel que las cumplió todas y que murió por ti y por mí. El legalismo. ¿Y qué más? El sectarismo. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias, orando, dando gracias a Dios por los alimentos, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, ese pasaje yo lo usé una vez en un trabajo para debatir con unas compañeras de una secta que decían que el creyente no debe comer carne, que comer carne de cerdo es perder la salvación, que el creyente debe comer vegetales solamente. Y me llamaron una persona, porque sabían que yo conocía la palabra de Dios, me llamaron para que hablara, y yo fui y comencé a hablarle que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, todas las cosas. Pero la muchacha persistía en eso, y al final le dije, mira, hay un pasaje que está en la palabra de Dios muy claro, pero yo no lo voy a usar. No, pero dilo. No, yo no lo voy a usar porque no quiero herir. No. Hazlo. Bueno, le busqué este pasaje y se lo leí. Y hermano, cuando yo comencé a leer eso, se le comenzaron a aguar los ojos a esa muchacha. ¿Sabes qué me dijo ella? Mira, vamos a dejar la Biblia de un lado. Y yo déjame decirte algunas cosas. Y yo, no, es que sin la Biblia yo no puedo discutir. Yo no puedo defender nada sin la palabra de Dios. Hermano, está muy claro ahí. Dios todo lo hizo bueno y para que usted y yo disfrutemos de eso. ¿Cómo? ¿Cómo se bendice los alimentos? O usted no oye esa frase, venga, vamos a bendecir los alimentos. ¿Cómo se bendicen los alimentos? Aquí está dando gracias a Dios en oración y por la palabra son bendecidos.
para que los creyentes y los que ya conocen la verdad disfruten de Él, porque todo Dios lo hizo para que lo disfrutemos. Pero hay un grupo de personas que están inventando una doctrina que es diferente. ¿Y cuáles son las características de estas doctrinas que Dios no aprueba? Este es un mensaje que Dios no aprueba. Mira lo que dice en 2 Timoteo, mira lo que dice en 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermano, estas doctrinas que Dios no aprueba se oponen a la sana doctrina. ¿Qué más? 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. No se conforma, no concuerda. Pero bueno, acaso lo que yo no leí es, no, pero que lo que pasa es que a ti te enseñan una cosa que no es así, mire, es así. Son gente que toma la Biblia y la tuercen, ¿sí o no? Para su conveniencia, para defender cualquier posición, usan la palabra de Dios. Satanás lo hizo, ¿sí o no? Satanás lo hizo contra Cristo. No se conforma con la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es un filtro, ¿sí o no? Para poder discernir lo que es la verdad y el error. Amén. La palabra de Dios es un filtro. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mensaje que Dios no aprueba? Las consecuencias son funestas para la iglesia. Dice la palabra de Dios que estas doctrinas acarrean disputas, divisiones en la iglesia y no edifican. Porque la edificación viene por la fe. ¿Y la fe en qué? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír y por oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Pablo también dice, añade, que otro filtro para saber lo que es sano doctrinalmente es el Evangelio de Cristo. Mira lo que dice en capítulo 1, 1 Timoteo 1, versículo 11, versículo 10. 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según que el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido comendado. ¿Sabe qué, hermano? En vez de estar filosofando, vamos a predicar a la gente de Cristo. El mejor filtro es el evangelio. Si hay algo que afecta el evangelio, no es de Dios. Pero si hay algo que enaltece el evangelio y lo exalta, es de Dios. Y eso es digno de escuchar. Ese es un mensaje que Dios aprueba. Ahora vamos a ver, número 2, un ministerio que Dios aprueba. Un ministerio que Dios aprueba. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 1 al 15. Vamos a leer solamente algunos versículos. 1 Timoteo 2, 1. Un ministerio que Dios aprueba. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios nuestro Salvador. Y mira lo que dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres de la iglesia, oren en todo lugar, levantando manos como santas. Se habló en el Congreso de Hombres este año acerca de varones santos. ¿Me seréis? Varones santos, sin ira. O sea, hombres santos y no peleones, ¿verdad? Ni que se airan, ¿verdad? Ni contenciosos, ni que siempre están en pleitos. No, hombres santos, hombres, ¿verdad? Mansos, humildes. Hermano, una iglesia que Dios aprueba está conformada por hombres santos, amén. Hombres de oración. Dice, quiero, ¿verdad? Pues que los hombres oren. Hermano, si queremos como iglesia contar con la aprobación de Dios, necesitamos que los hombres oren. Los hombres, más que hablar y mandar, necesitamos orar. Si queremos contar como iglesia con la aprobación de Dios, necesitamos más hombres de oración. Amén, hermano Rafael Reina.
Necesitamos más hombres que se añaden a su ministerio de oración. Hombres orando por la iglesia. Hombres orando por la familia, por su matrimonio, para que las cosas que marchen bien. Un hombre que Dios aprueba es un hombre de oración. Si queremos ser una iglesia, un ministerio cristiano que Dios apruebe, Dios quiere que los hombres oren, no solo en la iglesia los miércoles, sino cuando y dónde, en todo lugar. Eso quiere decir en el baño de tu casa, en el cuarto, en el trabajo, donde quiera que usted, debemos estar orando, hombres. Y las mujeres, no se quedan las mujeres. Mira lo que dice Pablo acerca de las mujeres de la iglesia en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, ¿cómo? De ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a quién, a mujeres que profesan ser salvas y ser cristianas. Una iglesia que Dios aprueba es una iglesia cuyas damas se visten decorosamente. Amén. Está en la palabra de Dios, hermano. Amén. Está ahí. No hay que dar detalles de cómo hacerlo y de cómo no hacerlo. Esos son principios, hermanos, que usted puede aplicar, hermana, en cualquier forma de vestir. Usted puede ser decorosa, aún con pantalones. Amén. Usted puede vestir decorosamente. Decorosamente. Para que en todo adornemos el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Mujeres que se vistan decorosamente, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ¿verdad? El versículo 11, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermano, no malinterprete este pasaje. No es que la mujer no tiene lugar en el ministerio. Lo que Dios está estableciendo, el principio bíblico original, el diseño divino es: el hombre es el líder de oración de la familia y de la iglesia, y la mujer es la compañera en su misión que apoya a su líder, que apoya a su marido. Las mujeres están aquí para apoyar y ser, ¿verdad?, ese complemento, esa fortaleza que los hombres necesitamos para poder desenvolvernos en la responsabilidad, llevar a cabo la responsabilidad que Dios nos ha dado, de guiar a la congregación, de guiar a la familia, a una iglesia que Dios apruebe. Pero necesitamos mujeres sumisas, pero que hagan su trabajo, pero lo hagan siempre con respeto, entendiendo cuál es su lugar dentro de los planes de Dios. Mujeres en sujeción, hombres de oración, mujeres en sujeción, líderes capacitados. Capítulo 3 dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el pastor sea como irreprensible. Necesitamos pastores irreprensibles. Es nuestra oración continua, hermanos, del pastor, servidor, ser hombres siempre irreprensibles delante de Dios, porque esa es la característica que nos mantiene en el ministerio. Y usted debe siempre orar por nosotros para que el Señor nos mantenga siempre irreprensibles, porque el maligno siempre quiere atacar a los pastores. Porque si hiere al pastor, si lo hiere, no lo mata, pero lo hiere moralmente, económicamente, en cualquier aspecto, familiarmente, si lo hiere, una herida, no es de muerte, pero es una herida. ¿Qué hacen las ovejas? Se dispersan. Lamentablemente es así. Y Satanás siempre está buscando atacar la cabeza. Pero necesitamos que la iglesia ore por sus pastores, pero lo que los pastores seamos irreprensibles. Y diáconos aptos. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser, ¿cómo? Honestos. Estamos hombres, diáconos honestos, sin doblez. Y gracias a Dios que nos ha dado diáconos honestos. Amén. Esta iglesia siempre, históricamente, ha tenido buenos diáconos. Personas que dice la Biblia aquí, el versículo 13, que cuando ejercen su función bien, versículo 13, ¿qué dice? Dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos que ya no están como diáconos, que han sido diáconos, saben, los últimos que salieron, que el pastor dijo, ¿y ahora qué voy a hacer sin ustedes?
Y ellos le dijeron, pastor, pues aunque yo no sea diácono, eso no significa que yo me voy a ir a la iglesia. Yo voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque son gente que ya se han ganado la confianza del pastor y de la iglesia. Y necesitamos siempre mantener pastores irreprensibles, capacitados, diáconos aptos, honestos, para que Dios siga bendiciendo. Hermanos, necesitamos creyentes en general, de buen testimonio. Creyentes de buen testimonio, para que el maligno no, ¿verdad?, nos tiente, y el maligno no haga lazo con la congregación. Si somos hombres de oración, si tenemos en esta iglesia mujeres en sujeción, si tenemos pastores irreprensibles y capacitados por Dios, si tenemos diáconos aptos para el ministerio, si tenemos creyentes de buen testimonio, siempre seremos una iglesia aprobada por Dios. En último lugar, Dios quiere un ministro aprobado. No tenemos el tiempo para desarrollar esto, pero en el capítulo 4 y versículo 6 de 1 Timoteo 4, 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 3 áreas muy importantes, hermanos, que Dios debe aprobar para bendecir. Dios necesita que nuestro mensaje que prediquemos aquí siempre sea conforme ¿a qué? A la sana doctrina. Y la sana doctrina no se encuentra en la televisión ni en la calle, se encuentra aquí en la palabra de Dios. Dios quiere un ministerio cristiano que Él apruebe, de hombres de oración, que ejerzan su función de liderazgo, mujeres en sujeción, que apoyen a sus maridos, a sus hombres, a sus líderes, pastores capacitados, diáconos aptos, creyentes de buen testimonio, ministerios diversos, a los ancianos, habla aquí Pablo en Timoteo, a los ancianos, a las viudas. Tenemos todos esos ministerios, a los ancianos, viudas, jóvenes, matrimonios, siervos, ricos, ¿verdad? Pobres. Hay ministerios para todo en la iglesia. Dios quiere aprobar nuestra iglesia, pero Dios quiere que seamos una iglesia que busque siempre su aprobación. En tercer lugar, Dios quiere un ministro que Él apruebe. Ahora, el ministro no solo se limita al pastor y a los diáconos. Todos, si somos cristianos, somos ministros de Cristo. Usted como cristiano es un ministro de Cristo. Y en cualquier ministerio que usted esté involucrado, usted debe siempre hacer las cosas para buscar la aprobación de ¿quién? De Dios. La aprobación de Dios. Y si usted se esfuerza por ser aprobado por Dios, también lo será por los demás. Pero Dios quiere, hermano, que seamos creyentes aprobados en Cristo. Mira lo que dice, para finalizar, aquí en 1 Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 13. El versículo 11, capítulo 6, versículo 11 para terminar, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de ¿quién? De Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y todos decimos amén, amén. Dios quiere, hermano, que nos esforcemos por ser aprobados por Él hasta el día que Él vuelva, y podamos recibir esas palabras de aprobación de parte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Sabe cuáles son esas palabras de aprobación? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo. ¿De quién? Señor. Esas fueron las palabras que Cristo recibió allá en el cielo. Cuando Él entró al cielo, Él ascendió al cielo, fue recibido por el Padre con esas palabras: bien, hijo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos,
No queremos ser de aquellos que lleguen al cielo y cuando vean a Cristo se aparten de Él avergonzados. No, queremos ser creyentes, ministros, un ministerio aprobado por Dios, para que podamos ser bendecidos por Dios y para que podamos ser usados grandemente por el Señor. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, nadie mirando, mientras la música suena.